Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede. Vamos a iniciar entonces con la lectura del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Escuchemos con atención. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tengamos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes con el altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a los gentiles y a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y aquí el apóstol Pablo hace un recuento del pasado del pueblo de Dios. Fíjense cómo aquí está ilustrando lo experimentado por el pueblo cuando salen del desierto. El apóstol Pablo les hace referencia
que no quería que ignoraran sobre lo que había acontecido con los padres, con los israelitas, cuando estuvieron bajo la nube y que todos ellos, todo este pueblo pasó el mar en seco. Y todos, fíjense cómo hace mención, no hubo uno que no atravesara ese camino. Esto representaba entonces ese bautizo en la nube y en el mar. Así lo hace referencia. Y todos ellos comieron del mismo pan espiritual. Recordemos cómo Dios se manifestaba de una manera muy especial, única, podríamos decir, con Moisés. Y cómo este pueblo era guiado a través de este gran siervo de Dios y recibieron las mismas instrucciones. Fueron enseñados a la vez. Y todo lo que recibieron, todos los beneficios de los cuales Dios les había otorgado. Aún bebieron las mismas bebidas espirituales, porque ellos bebían, y hace referencia el apóstol Pablo, de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por eso ellos quedaron postrados en el desierto. Es decir, esto es un llamado a la conciencia que despierta el apóstol al referirse que bien es cierto que todos los israelitas recibieron los mismos beneficios, tuvieron las mismas oportunidades, pero no todos alcanzaron a plenitud la promesa de llegar a esa tierra prometida. Pues de muchos de ellos, es a decir, de ellos, de esa generación que sacaba espada, de los 20 años en adelante, a excepción de Josué y de Caleb, fueron los únicos que pudieron heredar la tierra prometida. A causa de la incredulidad de ellos, quedaron postrados todos en el desierto. Así tal cual el Señor se los pronunció. Y Él hace referencia a esto, que nosotros tengamos mucho cuidado, que no seamos esos muchos que reciben los beneficios de Dios, pero quedamos postrados en el desierto por incrédulos, por murmuradores, por detractores, por no cortar ese vínculo de Egipto. Y en nuestro caso, pues sería por no cortar ese vínculo con el mundo. Es necesario quitar toda esa especie del mal de nuestras vidas para que Dios se agrade enteramente de nuestras formas. Y Él hace referencia, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos esas cosas malas, como ellos codiciaron. Ellos desearon tener los alimentos que ingerían en Egipto. Ellos desearon los sabores de Egipto. Pero ¿por qué no recordaron los sinsabores que recibieron de esa esclavitud? ¿Por qué no recordaron las humillaciones, los latigazos, la cantidad de ellos que quedó postrado muerto en Egipto a consecuencia de la esclavitud severa que ellos padecieron por muchos años? Ellos se lamentaban que solamente tenían para ingerir ese pequeño y suave y liviano pan, como lo determinaron. Es algo tan liviano, y ellos lo majaban, lo molían, lo hacían de diferentes maneras, pero ya estaban cansados. Ya ellos no querían comer eso, ya ellos estaban hartos. Sin embargo, al poner ellos sus corazones en Egipto, Dios lo miró como lo que realmente eran ellos, ingratos. No hubo en el pueblo el agradecimiento pleno de ver las maravillas con las que Dios los sacó de ese tiempo de esclavitud. No recordaron que mientras los egipcios sufrían las plagas, ellos estaban en Gosén totalmente tranquilos. Ellos no tuvieron que llorar a ningún primogénito porque hubiese muerto. Ellos no tuvieron pérdida de sus ganados. Su ganado estaba intacto, robusto, sano. Ellos no tuvieron que luchar contra las moscas,
contra las ranas, contra las plagas, ni padecieron la tormenta de granizo y fuego que el Señor envió en la tierra de Egipto. Ellos estuvieron ilesos. No recordaron eso. No recordaron que mientras los egipcios eran duramente castigados con estas plagas, ellos gozaban de una integridad física y espiritual en Gosén. Qué ingrato es el ser humano, cómo pone su mirada y su corazón en cosas vanas y pasajeras. Ellos lloraban las cebollas, los melones, los pescados que comían en Egipto. Miren qué cosa, ¿verdad? Qué forma de ofender la gracia de Dios con estas actitudes. Y el apóstol Pablo considera esto y le dice, mire, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que al igual que ellos no codiciemos las cosas que no convienen, no seamos idólatras como ellos lo fueron, porque así está escrito. Y toma en consideración lo dicho en el libro de Éxodo: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mientras que Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo se levantó a pedir a Aarón que le hiciera un dios, porque no sabían nada de lo que había sucedido con Moisés y por tal motivo ellos querían darle gracias. ¿A quién? A los dioses. Y Aarón pues despojó a las mujeres de las riquezas que tenían, los arcillos, los collares, y en un buril sacó entonces una imagen. Y sabemos que lo que se talló estaba totalmente centrado en la idolatría que ellos aprendieron en Egipto. Fornicaron, como algunos de ellos fornicaron. Y fíjense lo importante que es tener las cifras claras. Esa vez se fueron a hacer lo malo, pecaron, se fueron a fornicar tras las mujeres extranjeras, y a causa de esa abominable acción cayeron en un solo día 23,000. Y eso nos los detalla el libro de Números en el capítulo 25. Y hace la lista de las cosas que hicieron enardecer al Señor. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, así como lo detalla el libro de Números capítulo 21. Ellos tentaron a Dios y a consecuencia el Señor en su ira los corrigió, los reprendió a través de estas serpientes ardientes. Murieron muchos a consecuencia de estas picaduras de estos animales. Y aquel siervo, intercediendo por su pueblo, le pidió al Señor que las quitara. Y Dios le dijo, no las voy a quitar, pero voy a colocar el remedio. Elabora una serpiente de cobre y levántala. Y todo aquel que sufra la mordedura de una serpiente, que mire la serpiente de cobre para que no muera. Es decir, van a sufrir el dolor. No van a morir, pero van a sentir el dolor de las serpientes ardientes. Así es, de justo es nuestro Dios. Merecían morir, la muerte. Sin embargo, Dios le extendió su misericordia y no dejó que todos murieran, sino aquellos que inmediatamente fijaban su vista en la serpiente de cobre tenían que pasar la dolorosa experiencia de la mordedura de la serpiente, pero su vida no quedaría expuesta a la muerte. Entonces, estas cosas acontecieron como ejemplo, detalla el apóstol, y están escritas. No es un invento del apóstol, no son cuentos de camino, están escritas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que hace esta gran recomendación. El que piense estar firme, mire que no caiga. Usted ha propuesto en su corazón mantenerse firme en el camino de Dios, esté muy al pendiente
no caiga. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no duerme y que no está contento cuando usted está caminando el camino de la santidad. No nos ha prevenido ninguna tentación que no sea humana, dice el apóstol. Pero ¿saben qué? Fiel es el Señor, que Él no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Y esto es una palabra de aliento y para confortar nuestra fe en medio de las dificultades y adversidades. Señor, si tú has permitido esto, es para que pueda fortalecerse mi fe. Con esto no está diciendo el apóstol Pablo, el Señor te va a tentar hasta donde tú puedas aguantar, porque Dios no tienta a nadie, sino por nuestra naturaleza humana somos cebados del pecado. Pero no es que el Señor dice, voy a ponerle esta cascarita de mango a ver si cae fulano, a ver si en verdad me es fiel. No. Nosotros no podemos decir, es que Dios nos tienta. No, una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. La tentación busca el desequilibrio de la relación con Dios, que tú te apartes, que tú te vayas, que tú te ensucies, que tú ofendas a Dios, mientras que la prueba es para fortalecimiento de nuestra fe, para que nosotros podamos entonces hacernos fuertes en esas batallas, en esas luchas. Eso es, las pruebas a nosotros nos hacen que nuestras raíces agarren profundidad. Y fíjense cómo estas cosas debemos saber diferenciar. Usted no puede decir, ay, es que yo tengo una prueba, cuando usted agarra todos los días su teléfono y comienza a ver cosas que no vea. No, usted se está buscando caer en esa tentación. Es usted el que lo está haciendo. Es usted el que lo está haciendo. Una prueba, una enfermedad. Una enfermedad. Eso prueba nuestra fe. Eso prueba nuestra constancia. Eso prueba nuestra certeza de que si a Dios le place sanarnos, pero que si no lo hace, nosotros vamos a permanecer anclados en Él. Así como lo expresó Job, miren, aunque me maten, en Él yo esperaré. Aunque me mate la duda, aunque me mate la incertidumbre, aunque me mate el dolor por esta enfermedad, pero yo en Él voy a esperar. Eso es una prueba. Eso es una prueba que nos permite ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Si bien no alcanzamos la sanidad, pero sí nuestra capacidad es diferente. Cambia nuestra visión cambia. Y esto nos trae fortaleza en nuestras vidas. Entonces, fíjense que la palabra del Señor nos asegura que el Señor no nos va a dejar pasar las dificultades que nosotros no podamos hacer. No, el Señor nos va a dar la salida para que nosotros podamos soportar, poder superar las adversidades y las dificultades a las cuales nosotros estemos expuestos. Y les sigue dando recomendaciones a los corintios, que es igual en estos tiempos. Huid, amados míos, huid de la idolatría. Comer, miren, como os sensato hablo, juzgad vosotros, digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué importancia hay en el pacto de la comunión? La sangre, la celebración de la Pascua iba a ser la última cena que Cristo compartiría con los discípulos antes de su muerte, como nos detalla el Evangelio de San Juan capítulo 16. Y fue también el marco que el Señor escogió para transformar el significado de la copa y del pan dentro del concepto del nuevo pacto. Ahora, el recibir la copa es participar en la sangre de Cristo, y el partimiento del pan es participar de su cuerpo. El misterio relacionado con la comida del pacto va más allá del vínculo de Cristo con el individuo, y los participantes de la cena del pacto se unen también en el cuerpo y en la sangre de Cristo.
y las bendiciones y las responsabilidades del pacto se extienden, por lo tanto, horizontalmente. Aquellos que participan juntos a Cristo en la misma medida se unen verticalmente a Dios y el creyente en Cristo. Esto se extiende en el compromiso en la participación de Dios. Esto trae, por supuesto, grandes compromisos para nuestras vidas. Y nos sigue diciendo esa copa de bendición que se refiere a la cena de la Pascua y equivale a la copa que se usó para cenar. Entonces, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que representa la carne de Cristo. Mirad a Israel, le dice a los corintios, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué les digo entonces? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo o el que se sacrifica a los ídolos? Y les dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque hay algo que debemos entender, que aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos que están detrás de ellos son reales, sin duda alguna. Entonces, la historia ilustra el peligro de la autoindulgencia de Israel, que tuvo experiencias redentoras que se comparan con el bautismo del agua y el participar en la cena del Señor. Pero muchos de sus hijos pecaron y fueron destruidos, y las mismas lecciones se aplican en nuestros días. Así que estos textos nos ayudan a entender un poco más de que debemos estar aún alejados de toda especie del mal. Y Él nos dice, a través de las explicaciones, el apóstol Pablo nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis estar en estas dos aguas. Y no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ustedes van a provocar a celos al Señor. Ustedes son más fuertes que Él. Entonces, la idolatría conduce a un enfrentamiento con Dios sin duda alguna. Y el apóstol Pablo nos habla de sacrificar a los demonios y no a Dios, y provocar a celos. Y estas están tomadas del cántico de Moisés, a lo que añade solemnemente la advertencia, como nos dice en Deuteronomio 32, 16 y 17. Todo me es lícito, expresa en el versículo 23, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En una situación personal o en una ocasión social de carácter no religioso, puede comerse lo ofrecido a los ídolos, a menos que ello afecte la conciencia de algún hermano. Ninguna cosa creada ha tenido todo ha tenido una función. Ninguna cosa fue creada al azar. Dios organizó el mundo de tal punto que todo le adjudicó una función. Y Él expresa todo en esto es enseñanza para nosotros. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. No todo te conviene. Ninguno busque su propio bien, sino busque el bien del otro. Así que y hace la referencia, mire, de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de la conciencia. Porque bueno, el Señor es dueño y Señor de la tierra. Ahora, si hay alguien que te invita a comer algo y alguien te hace referencia, mira, esto ha sido ofrecido a los ídolos, mira, si alguien te dijere eso, no comas, por causa de aquel que lo declaró, no sea que le vayas a afectar. Fíjense, estos versículos siempre son polémicos porque tratan entonces de enfocarse que con esto el apóstol Pablo quiere decir todas las viandas están limpias. Pero si fuera así, te hubiese dicho entonces el apóstol, mira, si te ofrecen un pedazo de pernil
cómetelo. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Entonces, hay una oposición muy grande a lo que son los preceptos de Dios, en realidad. Hay muchas denominaciones que no conciben que hayan alimentos que Dios haya determinado comer y otros que no. Y es triste, la verdad, porque ellos se basan en decir, bueno, pero es que Dios todo lo que creó fue bueno en gran manera. Sí, así lo detalla la palabra de Dios, sin duda alguna. Todo lo que Dios creó es bueno, pero todo tiene su función. No todas las viandas son aptas para comer. Y lo recordamos así. Vaya pues y prepárese un arroz con cucarachas. Claro que las cucarachas tienen su función. Todo tiene su función, pero no todo tiene la determinación de que todo vaya al vientre, de que todo vaya a la boca. No, todo tiene su función. De hecho, nótese que esta terrible pandemia que suscitó se le atribuyó al descontrol que hay en ciertas culturas en ingerir carnes, en ingerir animales que no son aptos para el consumo. Y fíjense, hasta se le atribuyó este virus al consumo de estos murciélagos, de estos animales, de estas cosas que no están realmente, que no las diseñó el Señor para que nosotros comiéramos. Entonces, son situaciones que a veces las personas prefieren, como dice la palabra de Dios, muchas veces prefieren creer a la mentira que a la verdad. No, pero es que todo es aceptable si se come con acción de gracia. Usted ora la comida y ya esa comida está bendecida. Ah, bueno, está bien. Siga en esa terquedad. Qué bonito es dejarse guiar a plenitud con Dios. Fíjense que aquí no está haciendo referencia a las comidas inmundas. Aquí está hablando a lo sacrificado a los ídolos. Y él le dice entonces, bueno, si yo, y sigue diciendo, pero esto que le digo, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado con aquello de lo que doy gracias? Bueno, ya con esto, si yo le doy gracias a Dios por la comida que me da, sea lo que sea, esa comida está aprobada por Dios. Ah, está bien. Lo que pasa es que nos gusta tomar las cosas a nuestra conveniencia, ¿verdad? Qué triste y la terquedad del ser humano. De verdad que es una tristeza ver cómo personas no asumen y no asimilan que Dios como Padre cuidador de sus hijos se preocupa de lo que comemos, de lo que vestimos, de cómo nos desenvolvemos. Miren, Dios es tan especial que cuando usted entienda eso, que Dios como amoroso, como Padre amoroso que es, usted va a abrazar con tanta gratitud las enseñanzas dadas de Dios que no les va a pesar, no les va a doler obedecer a Dios. Entonces, el apóstol Pablo en esta oportunidad les expresa entonces, miren, si esto si alguien te dice, no, es que no comas eso porque eso fue ofrecido a los ídolos, bueno, no lo comas, porque de repente eso va a causar que en tu hermano haya un escándalo, le afecte, entonces no lo hagas a causa de ellos, abstente a causa de ellos, pero si no, pues, y ir contrarrestando esto porque volvemos y decimos, estos casos que se presentaron en la iglesia de Corinto, él los narra para aclarar situaciones que se estaban realizando, que estaban pasando en esta congregación. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todos os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios.
mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque es lugar de velo, le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Bueno, nos damos cuenta qué puntos nos aborda acá el apóstol Pablo. Y esto entra mucho en polémica porque hace referencia el apóstol Pablo en el capítulo 11 sobre la cabeza cubierta, la mujer. Y él comienza este versículo diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y qué palabra, ¿verdad? Qué compromiso, qué forma el apóstol de expresarse en una situación personal, vocación social de carácter no religioso. Puede cometer, puede verse esta forma del apóstol, de qué manera él vivía, de qué manera él practicaba la vida de Cristo, cómo él era imitador del Señor. Y si se les hacía difícil imitar a Cristo porque no lo conocieron, porque no han entendido claramente sus verdades,
ahí está palpable en la vida, en la obra de este gran siervo de Dios. Somos cartas abiertas al mundo, cartas leídas al mundo, así. Cada uno de nosotros tiene un púlpito personal, nuestra vida, y de esa manera nosotros convencemos. Bueno, el Espíritu de Dios es el que convence, pero somos un instrumento en las manos de Dios para testificar de que realmente el poder de Dios es real. ¿Y cómo lo podemos convencer? Con nuestras vidas. Y yo lo he puesto así como para ilustrarlo. Si a la puerta de su casa llega una persona ofreciéndole a usted un producto para adelgazar, y esa persona que le está ofreciendo ese producto es una persona obesa, ¿será que usted le podrá creer lo efectivo de ese producto que él está vendiendo? Es difícil, ¿verdad?, de que lo convenza a uno. Pero si esa persona que está ofreciendo ese medicamento o ese tratamiento para adelgazar goza de una salud física, de una silueta impecable, estamos seguros que más que las bonitas palabras que ese vendedor le pueda a usted otorgar, a usted lo va a convencer el ver a esa persona con esa figura esbelta. Lo mismo sucede con el Evangelio, hermanos. Usted puede hablar muy bonito y predicar muy bonito en el púlpito y puede tener una fachada muy bonita. Pero detrás de su vida, ¿qué hay? ¿Será que se puede cosechar el fruto del Espíritu de Dios? ¿O realmente lo que abunda es obra de la carne? ¿Qué cosa, verdad? Tenemos que meditar en estas situaciones. Y el apóstol Pablo estaba tan claro en lo que había conocido y lo que Dios le había instruido que él se atrevió a expresar y a recomendarle. Dice, miren, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Qué manera, ¿verdad? Esto son palabras mayores. Esto es palabra mayor. Entonces, nótese la manera, nótese la bella manera de expresar lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. Y él viene entonces a argumentar y a expresarle, mire, yo quiero que sepan, yo quiero que ustedes entiendan que la cabeza del varón es Cristo. Y aquí están los puntos de jerarquía. Mire, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Sí, ahí está colocado como podamos decir, como las autoridades. Cristo es la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer es el varón. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí están las jerarquías. Aquí están las jerarquías y él comienza a expresar entonces. Entonces, el orden familiar, la relación entre Dios como cabeza y Cristo como hijo, nos es dada como un modelo para la relación entre el esposo y la esposa. Cuando la Biblia revela cómo el padre y el hijo se relacionan el uno con el otro, esto también nos dice acerca de la manera como el esposo y la esposa se deben relacionar entre sí. Entonces nos damos cuenta cómo el apóstol va detallando estos rangos. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del hombre. El hombre la cabeza de la mujer. Así lo desglosó. Entonces, va expresando, miren, todo varón que ora o que profetiza con la cabeza cubierta está afrentando su cabeza. ¿Qué es afrentar? ¿Qué es esa palabra cuando nos revela la escritura? Afrentar, cuando usted usa este verbo y él expresa que el hombre que ora o profetiza
¿Qué es afrentar? Es ofender gravemente. No es una ofensa, hay algo insignificante, no. Ofender gravemente a alguien con hechos, con palabras, con insultos, y eso lo ofende contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Y el apóstol Pablo así lo enseña, nos revela que todo, mire, no algún hombre, cualquier hombre, no, todo hombre que ora o profetiza con su cabeza cubierta, afrenta su cabeza, ofende gravemente. ¿A quién? ¿A quién ofende? Porque ¿quién es la cabeza del hombre? ¿Quién es la cabeza del hombre? Según lo que él nos estaba explicando hace ratito. La cabeza del hombre es Cristo. Entonces él ofende gravemente a Cristo. Eso es cuando un hombre ora o profetiza con la cabeza cubierta. Y entonces está la otra contraparte. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es como que si se hubiese rapado, como que si hubiese pasado la humillación de haber sido rapado. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Y respeta, ofende gravemente entonces al hombre. Y notamos él cómo va explicando. Para el hombre es una afrenta que él ore con la cabeza cubierta. Pero para la mujer es una afrenta que ella ore o profetice con la cabeza no cubierta. ¿Se dan cuenta de esto que él está explicando? Si la mujer no se cubre, entonces bueno, que se rape todo el cabello. Porque si para ella esto es una vergüenza grande, entonces que se cubra. Que se cubra, dice la orden del apóstol Pablo, que se cubra su cabeza. Es señal de potestad. Y esto de verdad que es, las personas no nos dicen cómo es lo que va expresando en cuanto a estas verdades. Son pocas las instituciones que tienen esto en cuenta. Cuando las mujeres, yo recuerdo que cuando las señoras pues mayores iban a las iglesias, usaban su velo, y cuando ellas presentaban su oración, cuando presentaban sus rezos, pues ellas tenían su cabeza cubierta, en señal de esa reverencia, de ese respeto. Hoy por hoy hay muchas instituciones que no consideran que esto sea así, que no es necesario que la mujer tenga que cubrirse su cabeza, e incluso no hay problema si el hombre está orando con la cabeza cubierta o no. Bueno, es lo que nos está revelando acá el apóstol Pablo. Yo recuerdo en una oportunidad que se celebraban unos cultos de espera y habían dos hermanitas que estaban participando de los cultos de oración en espera del Espíritu Santo, y ellas tenían un tapadito, pero era muy pequeñito. Y ahí estaba el Espíritu de Dios contendiendo con ellas. Pero había una hermana de muchos años de experiencia que tuvo el testimonio de que ellas no tenían su cabeza bien cubierta. Y ella tomó cartas al asunto y le cubrió la cabeza a las hermanitas que estaban esperando. Y bueno, eso fue tremendo. Una vez que ellas tenían su cabeza bien cubierta, Dios las visitó de una manera especial. Que Dios las levantó para honra y gloria de Dios. Y bueno, estas experiencias a uno lo hacen entender que Dios no se equivoca, que Dios nos manda a obedecer, y Él promete también galardonar la obediencia en sus hijos. Entonces, lejos de estar uno debatiendo si debo o no debo, bueno, pero si tengo el cabello largo, ya para qué voy a usar el velo, si la palabra también me dice que en lugar de velo nos es dado cabello. La palabra de Dios no dice, bueno, el apóstol Pablo dice, cúbrase, usted va a orar, cúbrase, va a profetizar, cúbrase. Y bueno, no sé, pero es una oración constante que aunque uno está envuelta haciendo sus labores, sus actividades diarias,
en la casa o en el trabajo, uno tiene como una alabanza en su mente, una constante meditación en Dios, y siempre hemos visto a nuestras hermanas que profesan fe y temor con su cabeza cubierta, con mucho temor, con mucha reverencia, porque es precisamente el diario en que uno está, aunque uno no puede decir, no, yo estoy todo el tiempo arrodillada orando, porque no, pero yo no estoy orando o profetizando, es cierto, pero cuando nosotros estamos realizando nuestras labores, bueno, no sé si les pasa, pero usted siempre está como conectada con Dios, allí en una meditación, escuchando su palabra, elevando a Dios un himno, un canto, una alabanza, está ese balbuceo hacia Dios, uno pues, y entonces, si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice la que ora o profetiza, ahora si usted está en otra actividad donde usted no está en meditación con Dios ni haciendo nada, bueno, tenga su cabeza descubierta, ¿no? Porque no está ni orando ni profetizando, como no. Pero sí nos enseña la palabra de Dios esto de que la mujer debe cubrirse. Y le hace referencia a eso, que la mujer debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y expresa y nos revela que el varón no debe cubrirse la cabeza porque es la imagen y la gloria de Dios, y por eso nos detalla el apóstol Pablo esta verdad. Pero la mujer no, la mujer es gloria del varón. El varón es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Entonces, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces, hace referencia, el varón fue creado por causa, dice, dice, el varón no fue creado por causa de la mujer, al contrario, la mujer fue creada por causa del varón. Entonces, hay sujeción de la mujer hacia el hombre, así lo creó el Señor, así lo estipuló el Señor. Y esto nos da a entender la personalidad de nuestro Dios. Él es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y la mujer nos expresa en el versículo 10 que debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Y bueno, muchos presentan esta esfera espiritual y lo que se dice quizás se refiere a los esfuerzos de estos seres demoníacos caídos por instigar el orgullo e interferir cada vez que se pueda con la arrogancia. Estos ángeles caídos, he escuchado la explicación de hermano que se hace referencia a estos ángeles que fueron destituidos de la gracia de Dios, pues se dejaron engañar por la malicia y la astucia del enemigo. Y entonces él les hace esta pregunta en el versículo 13, juzguen ustedes mismos. Es propio, está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Ustedes creen que eso está bien? Está bien, hace esta pregunta. Entonces les hace referencia a esto. Y dice, mire, yo con todo esto que le está explicando, la naturaleza misma nos enseña que al varón no es bueno que tenga su cabello largo. Fíjense, no es bueno. Y esto tiene que, por eso le digo que cuando usted está cuando usted está en esto, cuando usted confía en esto, cuando usted se enamora de Dios, a usted no le molesta seguir las indicaciones de Dios. Entonces es bonito cuando yo recuerdo en una oportunidad yo entré a una tienda de un musulmán. Y yo siempre, desde que yo recibí, yo siempre he tenido mi tapadito. Y él me mira y me dice, ¿qué es eso? Yo le expliqué, bueno, es que debemos de cubrirnos la cabeza. Y él se ríe y me muestra una foto de su hija con su velo así. Esto es cubrirse la cabeza, me dice él. Y yo quedé así como que, bueno, cada quien tiene su forma, ¿no? Porque ustedes ven como estas mujeres se cubren su cabeza, ¿verdad? De una manera total. Se cubren su cabeza. Y bueno, hasta ahora la palabra de Dios y la iglesia lo ha entendido así, que es necesario que nosotras como glorias del hombre, porque así lo revela la palabra de Dios, debemos tener nuestra señal de potestad, debemos tener esa señal. Yo les voy a decir la verdad, cuando yo no era ungida, yo nada más usaba mi tapadito cuando iba a la iglesia, y no era que salía de mi casa con el tapadito, yo me lo colocaba cuando iba a entrar a la iglesia. Así, a mí me daba pena, y se los digo,
y a quien sea yo se los digo, a mí me daba pena porque me veían así como la cucaracha cuando mira la sal, así me veían extraña y a mí me daba pena. Y como yo nací en un lugar donde la gente es muy imprudente y le dice las cosas así a uno y se burla de uno así en la calle y les dice cada comentario. Y yo nada más que me los ponía ahí cuando iba a la iglesia. Pero ya después que Dios me bendijo con la bendición, sí. De hecho, yo duermo con mi tapadito, yo duermo con mi cabeza cubierta. Yo duermo con mi cabeza cubierta. No me da vergüenza porque aprendí que a través de esta señal muchas personas se acercan para preguntarme si profeso alguna fe, qué tipo de fe. Entonces ya no lo vi con vergüenza, sino lo aprendí a ver como una oportunidad de hablar más de Dios. Y desde que recibí hasta la presente fecha, gracias a Dios he tenido siempre ese concepto, no me avergüenza. Ya hoy por hoy no me da vergüenza tener mi cabeza cubierta. Solamente la tengo así descubierta pues cuando me lavo el cabello, que tengo que esperar que se me seque el cabello. Pero de resto tengo mi cabeza cubierta y respeto. Cada práctica religiosa yo la respeto, porque si yo pretendo que respeten lo que yo he creído, pues tengo que aprender a respetar a los demás. Entonces siempre, gracias a Dios, he tenido ese temor desde que Dios me bendijo, tener siempre mi tapado y tengo esa lucha con mi niña también, que ella es niña, recibió a los 10 años y a veces está por allí, yo le digo, está sin cabeza, con la cabeza descubierta y a cada ratico vaya a cubrirse su cabello, vaya a cubrirse su cabeza. Es sumamente importante también que ellas puedan entender eso, lo que significa el uso de la cabeza. Y al final el apóstol Pablo dice, miren, la verdad que si alguien quiere ser contencioso, que lo sea. Pero nosotros no tenemos esa costumbre de estar contendiendo con nadie. Ni la iglesia de Dios se ha llamado a contender. No debemos estar contendiendo con esta idea de que ustedes interpretaron mal, que yo interpreté. No. El Señor no nos ha mandado a eso. Entonces el apóstol Pablo aborda un punto sumamente importante sobre la conducta que se estaba llevando a cabo en la cena del Señor. Y él empieza a explicarle, mire, yo les quiero decir algo, que por esto yo no los voy a alabar. Porque ustedes se congregan y no es para hacer lo bueno, sino para hacer las cosas malas. ¿Por qué? Y empieza a enumerarle. En primer lugar, cuando ustedes se reúnen en la iglesia, he escuchado que hay entre ustedes divisiones, y yo lo creo. Me están comentando esto, he escuchado esto, y yo lo creo. Yo creo esto, porque es necesario que entre ustedes haya esas divisiones para que se haga manifiesto entre ustedes quiénes son los que realmente son legítimos cristianos. Esto es necesario. Jesucristo mismo dijo, imposible es que no vengan los escándalos, imposible es que no vengan problemas. Pero también a partir de las enseñanzas del Señor, que nos hace referencia de todas las dificultades y las trabas que podamos encontrar en el camino, la palabra del Dios Todopoderoso nos enseña que bienaventurado aquel que no fuese escandalizado en mí. Fíjense esto, y esto es de vital importancia. Y allí es cuando nosotros podemos decir, bueno, de verdad que sí. Por eso en nosotros es esa perseverancia que debe estar impresa en el corazón de cada uno de los hijos de Dios que anhele estar en el reino de su Padre. Entonces él expresa, mire, cuando ustedes se reúnen, y esto no es, ustedes lo que están haciendo es un desastre, un desorden, ustedes no están comiendo la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y entonces aquí salen ebrios, esta gente sale ebria, salen con un desastre que están haciendo. En pocas palabras, ¿ustedes creen que en el año y 6 meses que el apóstol Pablo estuvo en Corinto no ejerció con ellos la Santa Cena, no los instruyó? Y aquí empieza él a hacerles el llamado al oído para que presten mucha atención a las enseñanzas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de lo que ustedes están haciendo? ¿Acaso que ustedes no tienen casas donde ustedes coman y beban? Ustedes no tienen casa donde ustedes puedan saciarse de la comida. Ustedes menospreciáis así la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada.
¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieren que le diga? ¿Los voy a alabar a ustedes? ¿Les voy a resaltar esta hora? No, para nada. En esto que están haciendo yo no les alabo. Y entonces manifiesta las enseñanzas experimentadas por él de parte del Señor. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Cuando él está diciendo esto, es que ha habido un aprendizaje previo. Ya él los había instruido, pero triste y lamentablemente estaban distorsionando la disciplina, estaban disciplinando todo lo bonito con que se debe realizar esta práctica. Y él les expresa, yo les he enseñado lo que el Señor Jesús hizo esa noche que él fue entregado, como él tomó el pan y le dio gracias, lo partió y se lo entregó a cada uno de sus discípulos y le dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. También tomó esa copa y después de haber cenado, le dijo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebiereis, la van a hacer en memoria de mí. Así pues, todas las veces que ustedes comieren de este pan y que ustedes bebieren de este vino, la muerte del Señor anuncian. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y esto lo expresó el Señor Jesucristo. Esto Él lo expresó. Cada vez que ustedes hagan este acto tan solemne, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Así que cualquiera, y estas son verdades que debemos de tener muy en cuenta. Cada vez que nosotros comemos de este pan y bebemos de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Y hay de aquel que haga este acto tan solemne indignamente, porque la palabra de Dios nos revela que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo es esto indignamente? Porque, ¿y cómo? Primero, para comenzar, ¿quiénes son los que están invitados a la cena del Señor? Sus discípulos. Los hermanos que han recibido a Cristo como su Salvador y han dado ese paso al bautismo. No es todo feligrés. Hay que también tener en consideración esto. No es todas las personas que visitan la iglesia y que no son de la iglesia, que no pertenecen al cuerpo de Cristo. No, solamente los miembros del cuerpo de Cristo. Esto hay que entenderlo también. ¿Y qué es tomar el pan y la copa indignamente? Cuando usted sabe que ha ofendido a Dios, que no ha hecho las cosas bien y así, sin arrepentimiento, sin esa condición de humillación, usted toma este acto sagrado. Por eso el apóstol nos recomienda, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. ¿Quién mejor que nosotros sabemos cómo estamos ante la presencia de Dios? Si estamos inmundos, si estamos sucios, si estamos llenos de cuanta cosa mala en nuestro corazón, si estamos con changotes escondidos. Nosotros sabemos, hermano, el Señor nos ha dotado de conciencia para examinar y para determinar, oye, ¿estamos bien, estamos mal? Y Él nos dice entonces, pruébese a cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin diferenciar, sin saber el compromiso que esto acarrea, está comiendo juicio y está bebiendo juicio para sí. Lo dice la palabra de Dios. Así que el apóstol da el veredicto y dice, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Así que examínense a ustedes mismos para que ustedes no sean entonces juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor.
pero el Señor lo hace para que nosotros no seamos condenados con el mundo, porque el mundo sin Cristo está adueñándose de la condenación de Dios. Así que, hermanos míos, cuando ustedes se reúnan a comer, espérense cada uno, tengan su tiempo, hagan con reverencia este acto solemne. Y les vuelve a recordar, si alguno tiene hambre, pues come en su casa. Y si ustedes, fíjense la manera en que organizan, ustedes no van a hartarse de que no. ¿Alguno de ustedes tienen hambre? Bueno, coman en su casa para que ustedes no se reúnan a juicio, para que esa reunión, lejos de ser una bendición, va a pasar a ser un castigo. Y algunos detallitos que él consideró prudente que los iba a resolver cuando él fuese a Corinto. Pero esto lo atacó con mucha firmeza, porque quiere que la iglesia asimile este acto tan sagrado y tan solemne, y lo que debería ser una bendición para nuestras vidas, puede ser una condenación. Entonces, qué bonito es explorar la palabra de Dios y permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guíe. Y cada vez que esta santa convocatoria se realice, nosotros tengamos unos días previos para examinarnos, para sacar toda cosa que afecte, que esté estorbando nuestra intimidad con el Señor. De modo que cuando nos toque participar de esta santa cena, podamos hacerlo con reconocimiento, podamos hacerlo con devoción, con sencillez y humildad de corazón, reconociendo la gran oportunidad que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Vamos a seguir escuchando el siguiente capítulo. Primera de Corintios, capítulo 12. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo, que parecen más flacos, son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente,
y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Bueno, fíjense qué manera el apóstol Pablo de hablar sobre los dones espirituales y todo lo que Dios da a sus hijos. Y esto es lindísimo, de verdad que sí. Cuando nosotros, a través del Espíritu Santo, el apóstol instruye a la iglesia de Dios para que no sea ignorante, hermanos. Fíjense cómo el apóstol Pablo aborda esto. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar estos regalos que Dios nos concede. Y no nos los da porque seamos los más bonitos, porque seamos los más los favoritos de Él. No, el Señor lo da porque inescrutable es su amor y porque nosotros como representantes de Él en la tierra estamos llamados a hacer obras maravillosas a través del Espíritu de Dios. Y Él les dice, cuando ustedes eran gentiles, que estaban extraviados, que estaban siendo llevados por esos ídolos mudos, y es precisamente eso, esos pedazos de palo, de tabla, de yeso, que no respira, que no tiene ninguna célula que represente vida. Ahora le dice, ustedes, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes estaban en ese mundo de confusión, pero ahora les voy a hacer a ustedes les voy a aclarar esta gran verdad. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y le coloca este ejemplo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, Él les expresa esta verdad. Pablo introduce 3 principios guías que distinguen la forma de obrar del Espíritu Santo. La primera es el principio del control consciente a diferencia del paganismo. Y él expresa de esta manera así y nos revela que el poder del Espíritu Santo no conduce a la gente a acciones compulsivas o incontroladas. Su ministerio de amor, como arrullo de paloma, fortalece la personalidad humana. El Espíritu fortalece, no se impone a la gente. Y el segundo principio es el principio de que Cristo sea glorificado. Todas las manifestaciones del Espíritu concuerdan con la verdad acerca de Jesús. Y el tercer punto es el principio de la fe en las verdades de la doctrina cristiana. La obra fundamental del Espíritu es colocar a la gente bajo el señorío de Jesús, bajo ese concepto. Entonces, Él les expresa, hay diversidad de dones,
Pero ¿saben qué? Es el mismo Espíritu el que los da. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el mismo el Señor. Entonces, nos dice que la diversidad que hay, pero al mismo tiempo es llamado a la unidad. Recordemos que la unidad no hace al Espíritu algo indiferente. Y es la obra de Dios, los dones que proceden del Espíritu Santo, que los manifiesta de diferentes formas para que sea moldeada la iglesia, para que sea favorecido el mundo, hermanos, porque a la verdad, los dones que se cultiven en la vida de cada hijo de Dios van a darle referencia al mundo de que hay un poder diferente que ejerce en medio de un pueblo santo. Entonces, es de vital importancia todo lo que Dios otorga a sus hijos. Y dice, hay diferentes dones, pues el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Recordemos que cuando Jesucristo propuso la parábola de los talentos, nos dice algo especial, que el Padre dio a cada uno según su capacidad. El Señor conoce hasta qué punto nosotros podemos desarrollar un don. Como Él nos formó, como Él sabe de qué estamos hechos y qué tenemos, Él dará a sus hijos conforme a su capacidad. Y Él a unos da fe, pero es el mismo Espíritu, a otros da dones de sanidades, pero es el mismo Espíritu el que obra, y a otros el hacer milagros, y a otros les da ese don de profecía, a otros les da ese don de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros les concede el saber interpretar esas lenguas. Pero ¿saben qué? Todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular. ¿Como quién? Como Él quiere. Es el Espíritu de Dios el que reparte a cada quien como Él quiere. Y Él no se equivoca. En eso debemos de confiar. Y fíjense qué bonito este don, que hay muchas instituciones que no la practican. El don de la sanidad. Hablaba en estos días con un hermano de la iglesia y me contaba una historia de una tía que él tiene, que ella pertenece a otra denominación. Y ella estaba alegando que sentía que habían cosas extrañas que le estaban atormentando, ruidos extraños que escuchaba en la madrugada y esas situaciones que le estaban haciendo sentir incómoda. Y ella habla con su pastor de la iglesia de la otra denominación donde ella se congrega. Y entonces ella le presenta eso que ella está experimentando. Y le dice, la muchacha le dice, yo quisiera que usted fuera a la casa a orar por todas esas cosas que están pasando. Y ese hermano le dice, mire, nosotros no hacemos eso, nosotros no. Pero sabe que yo le voy a recomendar una iglesia y ellos sí oran por eso y sí le van a ayudar en eso. Y le dice, yo le recomiendo que usted busque la iglesia Soldados de la Cruz, que ellos sí oran y reprenden esas cosas y les puede ayudar. Y ella le dice, sí, mi hermano es pastor de esa iglesia. Ah, bueno, hable con él y llévelo a su casa para que le ayuden eso. Y uno queda así, ¿no? Como que mire, qué situaciones, ¿verdad? Y me contaba él que había una señora mayor que se congregaba en la iglesia en Olá, nuestra iglesia, pero ya había envejecido y se había mudado a otro lugar y ya no podía congregarse en nuestra iglesia. Y cerquita de donde ella estaba viviendo ahora, habían abierto una iglesia y bueno, como era tan ancianita, pues ya se estaba congregando ahí al lado de su casa. Y la doñita cae enferma y le pide al pastor que ore por ella. Y el pastor le dice, mire, nosotros no oramos por los enfermos,
pero por allá por la entrada, allá en Olá, hay una iglesia que se llama Soldados de la Cruz. Ellos oran por los enfermos y se sanan. Y esto es así como que uno queda como que sorprendido porque, hermanos, no todas las instituciones en la actualidad practican esto. No todas tienen este sentido de orar, de, de, de presentar alguna cosa contraria, algo del enemigo que esté acechando y pueda con la autoridad que es dada de Dios, porque es de Dios, hermano, no somos nosotros, tener el testimonio de que Dios sana, de que Dios reprende las huestes del mal, de que el poder de Dios es sobre toda autoridad y que hoy en día hayan representantes de Cristo en la tierra que profesen una fe, que Dios les haya dotado de estos dones, de estos ministerios, de estas maneras, es una manera clara de que el mundo sepa que hay un Dios que está sobre todo, y nosotros estamos llamados a ser los que granjeemos estos dones. No lo podemos esconder. Y él le está argumentando a la iglesia, diciendo, miren, así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo sienten mucho, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu nosotros todos fuimos bautizados en un cuerpo, y es precisamente el Espíritu de Dios quien nos conduce al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Y expresa, sean judíos o sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos se nos ha dado de beber de este mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y es cierto, tenemos diferentes funciones, pero todos somos necesarios. Y entonces expresa a través de esta alegoría, si el pie le dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, pero es que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces, Pablo sienta las bases del principio de la unidad dentro de la diversidad, y el don del Espíritu Santo es la vida común de los cristianos, y esta dinámica es más rica que todas las otras realidades humanas, y la fórmula que él está usando acá es para hacerse referencia de toda la diversidad que hay de los miembros en un cuerpo, pero la verdad, todos son uno, con diferentes funciones, pero no por tener diferentes funciones son menos importantes. Entonces, expresa, ¿qué pasa si todo el cuerpo fuese ojo? ¿Dónde va a estar entonces el oído? Y si todos fuesen oído, entonces ¿dónde va a estar el olfato? Y expresa de una manera, todo Dios lo ha colocado, cada miembro como Él quiso, conforme a su sabiduría. Todos somos si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde entonces quedaría el cuerpo? Pero somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco le puede decir a los pies, no te necesito. No te necesito. No, todos nos necesitamos. Todos somos del cuerpo de Cristo. Así también los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. ¿Sí o no? Miren de qué manera él ilustra esto. Entonces, todos nosotros, y expresa aquellas partes del cuerpo que no son muy decorosos, que no Dios los tiene ahí, y ¿qué hacemos nosotros con esto? Nosotros tratamos de tenerlo, ¿verdad? Lo mejorcito. Y si una parte del cuerpo se duele, ¿qué sucede con todo el cuerpo? También siente, ¿verdad? Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros cada uno en particular. Y a unos, y todo esto que el Señor explica por medio del apóstol Pablo, haciéndose referencia a que ninguno va a agarrar su cuerpo y se va a cortar un dedo. Va a luchar y va a tratar de defender cada parte de su
de su cuerpo, porque imagínense el dolor que acarrea a sí mismo. Y dice, Dios puso en la iglesia y va colocando los escalafones. Primeramente colocó apóstoles, y luego los profetas, y lo tercero los maestros, y los que hacen milagros, y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No, no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos los dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Pero Él les hace esta recomendación que está hasta nuestros días. Procuren los mejores dones. Procuren los mejores dones. Entonces, con esto el apóstol Pablo nos dice, el Espíritu Santo los reparte a la iglesia como Él quiere, pero en nosotros debe haber un interés, una necesidad. Y por eso nos recomienda, procuren los mejores dones. ¿Y cuáles son los mejores dones? Es la pregunta. Pues a esa pregunta Él responde en el siguiente capítulo. Primera de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Fíjense que Él expresa la necesidad de darles a conocer cuál es el mejor y más excelso camino. Miren, el amor es la base de todos los dones espirituales. Y este capítulo precisamente está arraigado en el amor como el factor que nos califica para el ejercicio bíblico de los dones del Espíritu Santo. Así aquellos en autoridad deben probar los espíritus para asegurarse de que quienes ejercen los dones espirituales realmente lo hagan motivados por el amor. Y una explicación de este tema que es tan conocido, 1 Corintios 13, como el apóstol desglosa de una manera magistral, absoluta, la necesidad del amor y define la esencia del amor en 14 de sus características y compara las eternas perfecciones del amor con las imperfecciones temporales de los dones. Sin amor, la mayor manifestación de dones y el más heroico de los sacrificios no significa nada. Las cosas buenas deben ser bien hechas de la manera correcta. Aunque algunos ven en la referencia a las lenguas angélicas una hipérbole poética, parece más bien referirse al lenguaje de estas criaturas sobrenaturales, porque habla
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. El amor es sufrido. Al ser paciente con las imperfecciones de la gente, el amor es benigno, es activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia, en razón de que no es posesivo ni tampoco competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, no es jactancioso. El amor posee la cualidad de ocultarse. No hace ostentación de sí mismo. El amor no es indecoroso. No trata a otros con arrogancia. No se comporta con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. Y el amor no busca lo suyo, al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna. Al contrario, es generoso. El amor no se irrita, no es susceptible, no es grosero, no es hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. El amor no guarda rencor, no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino que se goza de la verdad al propagar activamente el bien. El amor todo lo sufre, al defender y sostener a otros, y el amor cree lo mejor de los demás, los acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El amor todo lo espera, no se desanima con la gente, sino cree en su futuro, y el amor todo lo soporta, al perseverar y permanecer leal hasta el final. En comparación con el amor, los dones son algo limitados, no completos, son temporales, no son eternos, y comunican un conocimiento imperfecto en lugar de perfecto, y cualquiera cosa de esto es comparado con la perfección de la nueva creación, es algo insignificante, incluidos los dones, pero en lugar de sugerir el menosprecio de los dones durante esta era o en cualquier otro momento de la historia de la Iglesia, este pasaje busca todo lo contrario. Cuando dice, venga lo perfecto, alude a la consumación de los propósitos de Dios después de la venida del Señor Jesucristo. Y no existe ninguna otra razón, salvo la presunción humana, para atribuirla esta referencia a la conclusión del canon de la Escritura. Aunque la palabra inspirada de Dios se completó a finales del siglo I después de Cristo, esto no significa el fin de las continuas actividades de los poderes que en ella aparecen descritos. Por el contrario, esta palabra nos instruye para que le demos la bienvenida a los dones y al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y enriquecer nuestras capacidades de ministrar a un mundo tan necesitado a través de la palabra de Dios y la prédica y la confirmación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Los antiguos espejos manufacturados en Corinto estaban hechos de metal y daban una imagen distorsionada. Algo ilustra la imperfección de nuestros conocimientos en este tiempo, pero el conocimiento será completo e instantáneo en el futuro estado de la gloria. Y las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad son necesarias en estos tiempos, pero en el tiempo por venir la fe será reemplazada por la vista, porque ya lo que estábamos esperando será consumado. Y la esperanza se va a convertir ahora en experiencia. Solo el amor es eterno. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Entonces, con esta explicación, el apóstol Pablo insta a cada creyente que la mejor manera de llegar a realizar con una eficacia superior el buen ejercicio de los dones que Dios nos dé es que cada uno de los dones que el Señor nos otorgue estén centrados en el más puro sentimiento demostrado por Dios, el amor.
y usted lee detenidamente este capítulo y usted llega a la conclusión que esto, todo lo que manifiesta, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, sin duda alguna, ese es nuestro Cristo. Ahí está, entronado el Señor como el amor verdadero y genuino. Así que bueno, hasta aquí llegamos a estos 4 capítulos de los Corintios.